Eclesiastés, pero tengo un mensaje para ustedes guardado y quiero hablar del rey David, un hombre que respetó, que conoció también la unción del Espíritu de Dios en su tiempo. Y si puede abrir por favor su Biblia en 1 Samuel capítulo 16. Amén. Si quiere ponerle el título al mensaje: David, un hombre conforme al corazón de Dios. David, un hombre conforme al corazón de Dios. Dice la palabra de Dios en 1 Samuel capítulo 16. 1 Samuel capítulo 16 versículos 1 al 13. Ahora bien, el Señor le dijo a Samuel: ya has hecho suficiente duelo por Saúl, lo he rechazado como rey de Israel. Así que llena tu frasco con aceite de oliva y ve a Belén. Busca a un hombre llamado Isaí que vive allí, porque he elegido a uno de sus hijos para que sea mi rey. Pero Samuel preguntó: ¿cómo puedo hacerlo? Si Saúl llega a enterarse, me matará. Lleva contigo una novilla, le contestó el Señor, y di que has venido para ofrecer un sacrificio al Señor. Invita a Isaí al sacrificio y te mostraré a cuál de sus hijos ungirás para mí. Así que Samuel hizo como el Señor le indicó, y cuando llegó a Belén, los ancianos del pueblo salieron a su encuentro temblando. ¿Qué pasa?, le preguntaron. ¿Vienes en son de paz? Sí, contestó Samuel. Vine para ofrecer un sacrificio al Señor. Purifíquense y vengan conmigo al sacrificio. Luego Samuel realizó el rito de la purificación para Isaí y sus hijos y también los invitó al sacrificio. Y cuando llegaron, Samuel se fijó en Eliab y pensó: seguramente este es el ungido del Señor. Pero el Señor le dijo a Samuel: no juzgues por su apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de la manera que tú la ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. Entonces Isaí le dijo a su hijo Abinadab que caminara delante de Samuel. Pero Samuel dijo: este no es el que el Señor ha elegido. Después Isaí llamó a Simea, pero Samuel dijo: tampoco este es a quien el Señor ha elegido. De la misma manera Isaí presentó a sus 7 hijos a Samuel, pero Samuel le dijo: el Señor no ha elegido a ninguno de ellos. Después Samuel preguntó: ¿son estos todos los hijos que tienes? Queda todavía el más joven, contestó Isaí, pero está en el campo cuidando las ovejas y las cabras. Manda a llamarlo de inmediato, dijo Samuel. No nos sentaremos a comer hasta que él llegue. Entonces Isaí mandó a buscarlo, y el joven era trigueño, apuesto y de hermosos ojos. El Señor le dijo: este es, úngelo. Al estar David de pie entre sus hermanos, Samuel tomó el frasco de aceite de oliva que había traído y ungió a David con el aceite. Y el Espíritu del Señor vino con gran poder sobre David a partir de ese día. Luego Samuel regresó a Ramá. Ahora bien, el Espíritu del Señor se había apartado de Saúl, y el Señor envió un espíritu atormentador sobre el Padre. En el nombre de Jesús, en esta mañana, Señor, una vez más me pongo bajo la unción de tu Espíritu Santo. Yo te pido que en este lugar Jesucristo crezca y que yo mengüe, para que toda gloria, honra y poder sea para Él desde este lugar. Bendecimos, Señor, a cada uno de tus hijos. Pedimos que el Espíritu Santo abra sus oídos, prepare sus corazones, sus mentes, para recibir esta palabra que tú has puesto en mi corazón a compartir en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Esta es la historia de la unción, la primera unción del rey David de parte del profeta Samuel. Como ustedes saben, David fue ungido 3 veces. Primero, aquí esta unción como electo por parte del Señor para ser futuramente rey de Israel. Luego fue ungido como rey de Judá por el pueblo. Y finalmente la tercera unción, por llamarlo así como dice la Biblia, la tercera unción que vino sobre David es cuando fue ungido como rey de todo Israel. Amén. Entonces nosotros vamos a hacer un breve recorrido sobre la historia del rey David y cómo este hombre
que había pecado, que había fallado a Dios, aún así Dios le perdona y dice al final: David es un hombre conforme a mi corazón. Amén. Porque ahí se ve la misericordia de Dios. Vemos al rey David, en este caso el joven David, fue un apasionado pastor de ovejas. Cuando él se presenta delante del rey Saúl, ¿qué le dice? Le dice: yo, cuando cuidaba las ovejas de mis padres, venía oso, venía león, venía el animal que sea, y yo peleaba con ellos, y aún de sus fauces quitaba las ovejas de mi padre cuidándolas. Era apasionado pastor, era un compositor, porque había escrito cerca de 150 salmos al Señor. El cantor de Israel, el poeta de Israel, se le podría decir. Y en sus salmos se ve el amor a Dios. En sus salmos se ve toda la entrega hacia su Dios. Era un soldado, ha librado 1000 batallas, tanto es así que cuando el Señor le dice que construyan un templo, le dice al propio David: no los construirás tú, porque tus manos están manchadas de sangre de tus enemigos. Un gran guerrero. Y también un gran rey, porque extendió todo el dominio de Israel en aquel tiempo. David amó y confió en Dios apasionadamente. Siendo muchacho, enfrentó al gigante Goliat. Le quisieron poner una unción prestada, una armadura que no era la suya, pues era la armadura del rey Saúl, que dice que cuando fue electo rey de Israel, Saúl sobrepasaba por encima de la cabeza de los muchachos que estaban ahí para ser electos. A él le alcanzaban al hombro. Y entonces Saúl era un hombre extremadamente alto, grande, pero David no era así. Y dice que se quitó y dijo: esto no me sirve, porque lo prestado en la unción no sirve. Venció a Goliat. También David le desafió a ese gigante llamado Goliat y le dijo: tú vienes a mí con lanzas y jabalinas, mas yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, de los escuadrones de Israel. Y él, con una piedra de arroyo, derrotó al gigante Goliat. Nosotros vemos también que David confió en Dios en esa especie de danza con la muerte con el propio rey Saúl, que al comienzo era David, como leímos aquí, ¿verdad? Que Saúl era atormentado por un espíritu inmundo y dice: busquen por ahí a alguien que me quite este espíritu. Y alguien le dijo: Isaí tiene un hijo que toca el arpa y todo eso. Y ahí le trajeron a David y le presentaron al rey Saúl. Y cuando David tocaba el arpa, dice que aquel espíritu no le molestaba más a Saúl. Pero con el tiempo, ¿verdad? El rey Saúl, ¿qué pasó? Entró en envidia con él. Estoy haciendo un breve pantallazo histórico. Ustedes saben que como consecuencia de la derrota de Goliat, el rey Saúl había prometido que aquel que le venciera al gigante estaría exonerado de impuestos por el resto de su vida. Y la recompensa sería el casarse con la hija del rey Saúl. Entonces los gigantes era su pariente, era su yerno. Pero luego, cuando se escuchó esta frase en 1 Samuel 18:7, dice: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Empezó a producirse envidia, enojo. Y tanto es así que dice que un día David entró a la presencia del rey Saúl y Saúl estaba tan enojado que agarró una lanza cuando David ya se alejaba y tiró esa lanza contra el pequeño David, y David se tuvo que esquivar y la lanza se clavó en la pared. Imagínense a ese punto. Entonces nosotros vemos la historia de un hombre conforme al corazón de Dios, y la Biblia, como siempre enseño, no tiene por objetivo nunca tapar los defectos, tapar los errores, los pecados de sus héroes bíblicos.
Todos cometieron errores, todos se equivocaron. El único que nunca pecó fue Jesucristo de Nazaret. Y hoy vamos a mirar un poco la historia de este hombre conforme al corazón de Dios. Dice que el Espíritu del Señor en el versículo 13 vino sobre David con gran poder a partir de ese día. El Espíritu del Señor. David fue ungido con el Espíritu de Dios. Todo hombre, toda mujer conforme al corazón de Dios debe estar lleno de la presencia de Dios. Unción, hermanos, no significa que yo le toque a un muchacho, a una chica la cabeza, o a una persona le toque la cabeza y la persona se caiga y dé vueltas y qué sé yo. Unción no es que solamente por mis manos, porque estas manos santas de un corazón ungido y puedan sanar. Unción, hermano, significa solamente esto: presencia de Dios en tu vida. Y por tanto tiempo hemos escuchado tantas malas enseñanzas. Ahí viene el ungido de Jehová. ¿Cómo puede ser el ungido de Jehová? Y de hecho sos cuando la presencia de Dios está sobre tu vida. La unción no está sobre hombres, entre comillas, especiales, superapóstoles, profetas, que esto, que aquellos, megapastores. No, la unción es para todo aquel que busca la presencia de Dios sobre su vida todos los días. Me buscaréis y me hallaréis, dice Jeremías 29, del 11 en adelante. Porque Dios está cercano a aquel que de todo corazón le busca. Y aquel que le busca de todo corazón recibe la unción, recibe la presencia de Dios sobre su vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están corrigiendo? ¿Cuántos están rompiendo ese chip que de repente teníamos? No, que viene fulano, que me toque, que ore por mí. No. Si estás en comunión con Dios, si caminas con Dios y su Espíritu Santo todos los días, la unción de Dios está sobre ti. Amén. Entonces, nosotros vemos leímos que Saúl fue rechazado por Dios. Saúl ya no tenía cabida en la presencia de Dios. Se le fue la unción, vamos a decir en otras palabras. El Señor le reclama a Samuel en el capítulo 16, versículo 1. Ya has hecho suficiente duelo por Saúl. Lo he rechazado como rey de Israel. Wow, yo no quiero escuchar esta palabra de Dios sobre mi vida o de mi vida. Qué triste sería que Dios diga: fulano de tal, yo ya le he rechazado. Dios le ha rechazado al rey Saúl. Ahora el rey Saúl era atormentado por un espíritu inmundo. En el 18:10 dice: al día siguiente un espíritu atormentador de parte de Dios abrumó a Saúl y comenzó a desvariar como un loco en su casa. David tocaba el arpa tal como lo hacía cada día, pero Saúl tenía una lanza en su mano y de repente la arrojó a David tratando de clavarlo en la pared, pero David lo esquivó 2 veces. Ese era Saúl. David tuvo la oportunidad de vengarse, de matarle a este rey perverso, a este rey rechazado por Dios. Pero David no lo hizo así. Huyó de Saúl, se escondió en una cueva y dice: fueron junto a él unos parientes, fueron junto a él unos fugitivos, endeudados, entristecidos y amargados, y entraron en la famosa cueva de Adulam. Y en ese proceso de la cueva de Adulam, tanto David como los suyos se convirtieron en los valientes de David. Aquellos endeudados, entristecidos, amargados, estaban con un hombre conforme al corazón de Dios y un ungido de Dios. Y en esa cueva Dios hizo el proceso, y en ese proceso se convirtieron en los valientes
de David. Y fueron cientos bajo su liderazgo. David, un hombre conforme al corazón de Dios, sabe respetar la unción. Respeta la unción. Dice en 1 Samuel ya 24, como le dije, vamos a dar un paseíto por la Biblia. 1 Samuel 24, 3 y 6, dice: en el lugar donde el camino pasaba por algunos rediles, Saúl entró en una cueva para hacer sus necesidades. Pero resultó que David y sus hombres estaban escondidos dentro de esa misma cueva. Ahora es tu oportunidad. Los hombres le susurraron a David: hoy el Señor te dice, te aseguro que pondré a tus enemigos en tu poder para que hagas con él lo que desees. Entonces David se acercó sigilosamente y cortó un pedazo del borde del manto de David, pero comenzó a remorderle la conciencia por haber cortado el manto de Saúl, y le dijo a sus hombres: que el Señor me libre de hacerle tal cosa al Señor mi rey. No debo atacar al ungido del Señor, porque el Señor mismo lo ha elegido. Imagínense, un hombre conforme al corazón de Dios, bajo la unción del Espíritu Santo, reconoce la unción. Aunque Saúl ya fue rechazado, aunque Saúl se convirtió en un perverso, en un loco, aunque Saúl quiso matarlo, dice el rey David, le cortó el borde de su manto. Y dígame si no estaba estaba en posición más incómoda Saúl como para defenderse, haciendo sus necesidades. Y lógicamente seguro tenía una capa muy grande. Y no sé cómo habrá sido en aquel tiempo, pero imagino que se habrá sentado en cuquilillas. Y ahí le cortó el borde. Y su gente le dijo: chúmbale, dale David, matale, ahora es tu oportunidad. Dios, usaron hasta la palabra de Dios, ¿verdad? Dios pondrá a tus enemigos bajo el estrado de tus pies, etc. Pero David, cuando nosotros tenemos un corazón conforme al corazón de Dios, ¿saben qué ocurre? Nosotros respetamos la unción. Y aunque desechado, ese rey Saúl había sido elegido por Dios anteriormente. Y no le mató. Porque reconoce la unción, respeta la unción. Amén. A veces nosotros, cuando encontramos a nuestro enemigo, ahora es mi oportunidad, ayucata. Esta vez, perdón, esta es la mía. Entonces, David se rehusó a matar a Saúl. Jamás le haré daño al ungido del Señor. Finalmente, David fue perdonado, exculpado, y llegó a ser rey, como les dije, de Judá en 2 Samuel 2:4 y más tarde en Israel en 2 Samuel 5:5. El reinado de David duró por más de 40 años, con 3 unciones como rey. David, un hombre conforme al corazón de Dios, pudo también resbalar, y se resbaló en tercer lugar. Cuando la pasión de este hombre conforme al corazón de Dios se desenfocó de Dios, sacó su mirada de Dios, una siesta, cuando él estaba en un lugar donde no debería estar, haciendo algo que no debería hacer, el maligno aprovechó y David se deslizó. David se resbaló. Y dice que después de una siesta, el rey David se levantó y se paseaba en la terraza del palacio y vio a una hermosa mujer bañándose. Y se fue por el despeñadero, por el proceso del pecado que todos nosotros muchas veces fuimos. Lo vio, la tomó, y después la vio, la codició y la tomó, dice la palabra de Dios. Si nosotros miramos en Génesis capítulo 3, es el mismo proceso en el que Adán y Eva cayeron. Vieron el fruto, tentados por el maligno, lo vieron
lo codiciaron y lo tomaron. Y hasta hoy el diablo, que no es nada original, sigue usando la misma estrategia para tumbarnos y desviarnos, deslizarnos de los caminos del Señor. El rey David, siendo un hombre conforme al corazón de Dios, el rey David siendo ese hombre que respetaba la unción, ¿saben qué hizo? Adulteró con la esposa de uno de sus generales. Sus hombres estaban en el frente de batalla, sus hombres estaban peleando en el frente, y ¿saben qué pasó? David estaba haciendo la siesta cuando su obligación era estar en el frente de batalla. Cuando nosotros estamos desenfocados de Dios, aunque nosotros tengamos la unción, ¿saben qué, mis queridos hermanos, ocurre? El maligno viene y nos tienta y nos lleva por ese mismo proceso. Cuando una noche de amor dio como resultado un embarazo, se asustó peor todavía. Y un pecado de David le llevó a otro pecado. ¿Por qué? Porque murieron 2 personas. El rey David, cuando se enteró que la mujer estaba embarazada, envió una carta y mandó llamar a Urías Eteo, el esposo de la mujer con quien él se había acostado esa noche. Y en esa noche Urías llegó hasta el palacio de David y le dijo que cenara con él. Quería emborracharle y le dijo: te corresponde ir a la casa de tu esposa a dormir. Y Urías Eteo, siendo más íntegro que el propio rey, le dice: ¿cómo voy a ir a disfrutar los deleites de mi esposa cuando mis hombres están peleando en el frente de batalla? Se negó. Y aún así David le daba vino y métale vino, jalere, uca, tú, ñamocón, famoso. Y ahí, tomá. Y Urías Eteo dice que fue y durmió en la puerta de su casa, pero no entró esa noche a pasar con su señora. Cuando David se enteró de esto, él mismo escribe de puño y letra y le dice al general: ponle a Urías Eteo en lo más fuerte, en lo más bravo de la batalla, para que ahí muera. Y ahí vemos la historia, que el propio Urías Eteo llevó su carta de condena a muerte al general. Murió Urías Eteo, la mujer continuó, Betsabé continuó embarazada, pero ese niño nació. Y cuando ese niño nació, al momento murió. Y David dice que lloraba. Y todos esos días de duelo, todos esos días de sufrimiento, que el niño estaba todavía ahí agonizando, él le dijo a Dios: quítame la vida a mí, pero dale a mi hijo. Y en todos esos días él no comió ni se bañó, porque estaba muy triste. Y la palabra original, cuando dice no se bañó, significa no se ungió, no buscó la presencia de Dios. Él estaba triste. Nosotros vemos que este hombre, conforme al corazón de Dios, fue confrontado por el profeta Natán, que viene y le cuenta una historia y le dice: un hombre tenía varios cabritos y y se fue y se comió el cabrito de su vecino, que tenía uno solo, que lo criaba en su casa y dormía en su cama y comía en su mesa, etcétera, etcétera. Y el rey David le dice: ¿quién es ese perverso? Ese perverso tiene que morir. Y le dijo el profeta: ese hombre eres tú. Le confrontó con su pecado. Y al confrontarle con su pecado, David se echó a llorar y reconoció. Y escribió el Salmo 51. Que es uno de los salmos más fuertes que yo conozco. Dice así: ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu amor inagotable. A causa de tu gran compasión, borra la mancha de mis pecados. Lávame de la culpa hasta que quede limpio, y purifícame de mis pecados,
pues reconozco mis rebeliones, día y noche me persiguen. Contra ti, solo contra ti he pecado, he hecho lo malo ante tus ojos. Quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo, pues soy pecador de nacimiento. Así es desde el momento que me concibió mi madre. Pero tú deseas honradez desde el vientre y aún allí me enseñas sabiduría. Purifícame de mis pecados y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Devuélveme la alegría. Deja que me goce ahora que me has quebrantado. No sigas mirando mis pecados. Quita la mancha de mi culpa. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva un espíritu fiel dentro de mí. No me expulses de tu presencia. No me quites tu santo espíritu. Restaura en mí la alegría de tu salvación y haz que esté dispuesto a obedecerte. Entonces enseñaré a los rebeldes tus caminos y ellos se volverán a mí. Perdóname por derramar sangre, oh Dios que salva. Entonces con alegría cantaré tu perdón. Desata mis labios, oh Señor, para que mi boca pueda alabarte. Tú no deseas sacrificio, de lo contrario te ofrecería uno. Tampoco quieres una ofrenda quemada. El sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado. Tú no rechazas un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. Mira a Sión con tu favor y ayúdala. Reconstruye las murallas de Jerusalén. Y así sigue el Salmo 51. Es el salmo de un hombre quebrantado. Es el salmo de un hombre abatido por su pecado. Es un salmo que nos lleva a ver el arrepentimiento en la vida de este hombre. Nosotros vimos que a consecuencia de su pecado, el rey David tuvo que vivir con las consecuencias del pecado. Porque ¿saben qué, mis amados hermanos? El pecado puede ser perdonado y es perdonado por Dios. Pero las consecuencias del pecado nosotros aquí las pagamos. Quiero repetir, nosotros pagamos aquí las consecuencias del pecado. Dios te va a perdonar, como le perdonó a David. Pero vemos que se cumplió tal cual dijo el profeta. Su hijo Amón violó a su hermana Tamar. Su otro hijo Absalón se rebeló contra el papá y quiso usurpar y usurpó el trono de su padre. Absalón tuvo relaciones con las concubinas de su papá en la terraza a la vista de todo el pueblo para avergonzar a su padre. Tanto es así que David no pudo confrontar a sus hijos. David no pudo corregir a sus hijos. La espada nunca se apartó de su casa. Y la tristeza y el dolor invadieron el corazón de este hombre a causa de aquel gran error que él había cometido. Nada está oculto a los ojos de Dios. Nada lo hacemos en secreto. Y este David, que empezó tan bien, casi termina mal. Porque la cuestión no es cuán bien empecemos a caminar con el Señor, sino cuán firme y recto caminemos hasta el final. Hay muchos hombres de Dios, ungidos de Dios, a lo largo de la historia, y en especial en estos tiempos, televangelistas, apóstoles, que lastimosamente con su testimonio terminaron avergonzando el Evangelio. Uno de los más famosos, hasta hace pocos meses, presenta una demanda de divorcio con su esposa y el motivo el dinero, apenas 240 millones de dólares a dividirse. ¿Cuántos más? Jimmy Swaggart y otros más que empezaron muy bien, que impactaron el mundo,
pero que no tuvieron la entereza, la integridad de llegar bien hasta el final. David, un hombre conforme al corazón de Dios, y su pecado que fue tan serio, Dios le dice: tu pecado es perdonado, pero la consecuencia pagarás. Este es un mensaje que el Señor me dio a mitad de semana. Que tal vez en medio nuestro haya personas que amen apasionadamente al Señor, que han dado todo por el Señor. Y no les miro acá desde el tercer piso: yo no soy pecador, yo el santo, el ungido. No. Cada día necesitamos examinarnos ante Dios. El rey David dijo en el Salmo 139, versículos 23, 24: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí caminos de perversidad, y guíame por el sendero recto. Nadie está exento de pecar, de resbalar, de caer. En Hebreos capítulo 2, versículo 1, el Señor ya en el Nuevo Testamento nos advierte, nos dice que nos cuidemos. Así que debemos prestar mucha atención a las verdades que hemos oído, no sea que nos desviemos de ellas. El Señor nos insta a cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Y el ejemplo de David es fuerte, hermanos. Lógicamente David vivía en el tiempo de la ley, hoy vivimos en el tiempo de la gracia. Porque vivimos en el tiempo de la gracia podemos andar y hacer lo que se nos antoja. No. Más que nunca, hermanos, nosotros tenemos que cuidarnos. Hace un tiempo atrás, una persona me dijo: en 6 minutos de desliz ocurrió todo esto. Es que, hermanos, no hace falta ni un minuto para pecar y caer de la gracia de Dios. David se distrajo, David apartó sus ojos del Señor, y ahí la consecuencia fue la caída, el pecado y lo que vino después sobre su familia. Sé que hoy es el día de Pentecostés y tendríamos que dar énfasis al Espíritu, pero vemos que un hombre conforme al corazón de Dios, como fue David, fue lleno del Espíritu Santo, fue ungido por el Espíritu Santo, respetó la unción, pero después desperdició la unción del Espíritu Santo. Si no estás escuchando la voz de Dios, de su Espíritu Santo, si no te está quebrantando cuando estás pecando, quiere decir que la unción de Dios se apartó de vos, así como Saúl. Cuando ya no te quebranta pecar y el pecado se convirtió en un hábito en tu vida, hay algo que ya no está bien. Y puede estar de cuerpo presente en este lugar, pero no de espíritu presente, sino con espíritu ausente. Dice en Efesios capítulo 4 que no demos lugar a Satanás, pues sabemos de sus maquinaciones. Una rendija, una pequeña abertura en una puerta puede destruir todo lo que el Señor haya hecho hasta hoy en nuestras vidas. Por eso es que tenemos que vivir alertas, por eso es que tenemos que vivir ahí pendientes del Espíritu Santo. Y si ya no estás escuchando la voz del Espíritu Santo, vuelve hoy en amistad con Él. El Señor nos hace este llamado, gente. Es un llamado en tiempos difíciles que hoy nos toca vivir como iglesia, que hoy nos toca vivir como sociedad. El maligno anda como león rugiente buscando a quien devorar, al cual debemos resistir firmes en la fe. No sé qué áreas de tu vida Satanás puede aprovechar para entrar por esa rendija.
Pero yo quiero decirte algo. En lo que dependa de vos, trata de vivir con la armadura del Señor. Efesios capítulo 6, versículos 10 en adelante. Y la armadura dice el casco de la salvación para que ningún pensamiento venga y perturbe tu mente. La coraza de justicia que guarda tu corazón, porque dice el Señor, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. El cinturón de la verdad, que es Jesucristo. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Calzado vuestros pies con el apresto del Evangelio. La palabra de Dios tiene que ser nuestros calzados. Tomando en una mano, dice, el escudo de la fe que apague los dardos encendidos del enemigo. Y en la otra mano, la espada de doble filo, que es la palabra de Dios. Yo quiero animarles en esta mañana a guardarnos, a vivir en comunión con Dios, a no darle lugar al maligno, a vestirnos de toda la armadura del Señor de los ejércitos. Cuidado. David cometió varios pecados en este pecado. No solamente asesinato, no solamente adulterio, no solamente fornicación. Cometió abuso de poder. Porque él como rey tenía poder sobre esa mujer y sobre su esposo. Entonces mucho cuidado, gente. Mucha gente que conozco ha perdido casi todo en un desliz, en un descuido. Pero vemos la misericordia de Dios. Dice que aunque pecó seriamente, Dios le llama en el libro de Hechos capítulo 13 versículo 22, un hombre conforme a mi corazón. Amén. Quiero que te pongas de pie en este momento. Te invito a cerrar tus ojos. Y este es un momento muy, muy serio, muy importante en esta reunión. Cierra tus ojos por un instante. Y mira tu interior, mira tu vida. Tal vez el Señor te trajo en esta mañana para avisarte, para advertirte que el enemigo está como león rugiente buscando a quien devorar. Tal vez estuviste jugando, fantaseando, ilusionándote con fantasías que el maligno, como dardo encendido, envió sobre tu cabeza, a tu mente. Quiero que hables con el Señor en esta mañana ahí en tu lugar. Que le pidas perdón. Si estás viendo que hay cosas en tu vida que no están funcionando, que cada vez sentís menos la presencia de Dios y su Espíritu Santo sobre tu vida, que cada día te cuesta más orar, entrar a su presencia, que tus oraciones se han convertido sencillamente en vanas repeticiones, en rezos. El Señor te dice: vuelve en amistad conmigo y te irá bien. Vuelve a mí así como el hijo pródigo, dice el Señor. Tal vez en esta mañana necesites reencontrarte con Dios, hacer esa oración y decirle a Jesús que venga de nuevo a tu vida
para que sea tu Señor y tu Salvador. Te voy a guiar en un rato en esa oración. Eso Espíritu Santo, el que se pasea en esta mañana, en este lugar, y está convenciendo de pecado, de justicia y de juicio. Yo no estoy aquí para juzgar a nadie, porque soy el primero en que tengo que ser juzgado por Dios. La religiosidad, el fanatismo, el legalismo, la tibieza espiritual. Esas son cosas que te alejan de Dios. En esta mañana oro para que el Espíritu Santo traiga convicción de pecado, de justicia, de juicio sobre este lugar. Y aún si necesitas venir al altar y arreglar tus cuentas con el Señor, el altar está abierto. No te preocupes por el qué dirán, no te preocupes porque qué va a pensar la gente. Acá es una cuestión de vida o muerte. Acá es una cuestión de consecuencias para tus generaciones. Reconcíliate conmigo, dice el Señor. Reconcíliate, reconcíliate. Vuélvete a mí, dice el Señor. Celebración, celebración.